Bienvenidos y bienvenidas. Para este video vamos a analizar el capítulo número 3 del libro de Hechos. Primero vamos a leer Hechos 3 del 1 al 5. Dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Bueno, lo primero que cabe resaltar es que Pedro y Juan subían a orar, tenían una hora específica. Dice que iban juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En otras traducciones dice a la tercera hora, algo así como a las 3 de la tarde. Y es importante notar esto porque los discípulos, bueno, y la cultura judía en ese tiempo, buscaban a Dios 3 veces al día, una hora en la mañana, luego en la tarde y luego en la noche. Y es importante plantearse la oración en nuestras vidas. Entonces, claro, Pedro y Juan, mientras iban a hacer esto, que era ir a buscar a Dios, fueron al templo a orar. Como dice aquí, a la hora novena, la de la oración. Y se encuentran con un hombre cojo de nacimiento. Más adelante podemos ver que este hombre tenía más de 40 años, es decir, era una persona paralítica que había nacido con este problema, la palabra dice cojo de nacimiento, y llevaba más de 40 años. Quizá llevaba mucho tiempo en el templo y ya todos le conocían. Y bueno, dice acá que esta persona estaba en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Los teólogos debaten sobre cuál era esta puerta, pero muchos concluyen que quizá era la puerta de Nicanor, que era una puerta de bronce, que le regaló Nicanor, en este caso, que era una persona de Grecia. Y luego cabe como también resaltar la frase que usa Pedro y Juan. O sea, Pedro dice, míranos. En el fondo está exigiendo la concentración de esta persona coja de nacimiento en, por lo que él iba a decir. Ahora vamos a ver qué es lo que le dice Pedro. Dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y señalaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí hay varias cosas que resaltar. En primer lugar, la frase de Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí Pedro no hace una sanidad por sí mismo, sabemos que eso no pasa, sino que en el nombre de Jesucristo de Nazaret pide que este cojo sea sanado. Y claro, luego dice un milagro para alabar a Dios. Este milagro, así como lo dice el relato, en el instante en que esta persona fue sanada, entró al templo junto con ellos y entró alabando a Dios, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio y alabar a Dios. Entonces, claro, uno se pregunta por qué eso, bueno, Dios ama a las personas y quiere hacer siempre milagros de sanidad, pero en este caso vemos que uno de los grandes motivos fue también para glorificarse a sí mismo, para que Dios mismo sea levantado, alabado y exaltado. Y luego podemos ver que los discípulos
tienen esa continuidad del ministerio de Jesucristo, que si lo pueden buscar aparece en Isaías 35, 5 al 6, que Jesucristo también lo citó en los Evangelios, que habla de que las personas ciegas verán, las personas cojas andarán, y aquí podemos ver que ese milagro se sigue cumpliendo. O sea, en el fondo los discípulos siguieron con el ministerio de Jesucristo. Y por último podemos ver la reacción del pueblo, dice, se llenaron de asombro y de espanto. Y eso es lo que produce un milagro. Eso es lo que produce la fe. Y las personas no quedan ajenas a lo que Dios hace. En este caso, claro, se llenaron de asombro y de espanto. En Hechos 3, del 11 al 16 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y le pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Pedro, en este caso, hace la atribución de la sanidad al poder de Jesucristo. Si bien no le pasó como a Pablo, lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, en donde, claro, como estaban en una cultura griega, comenzaron a adorarlos como si fueran dioses. En este caso sabemos que el pueblo judío tenía su creencia firme en un solo Dios, que es Dios, pero aún así hay que recordar qué pasó cuando ocurrió esta sanidad. Es decir, que las personas tuvieron asombro y espanto. Entonces, en un modo casi estarle preguntando a Pedro cómo lo hizo, Pedro atribuye la sanidad al poder de Jesucristo. Eso es muy importante porque va haciendo el preludio a lo que va a ser su discurso, que lo va desarrollando. En estas escrituras que acabamos de leer, vemos que Pedro se refiere a Jesús como el siervo Jesús. Y esto tiene su contexto. En Isaías 52:13 y hasta el 53:12, vemos que se habla en una profecía mesiánica sobre Jesucristo y se refiere al siervo. Por eso Pedro, guiado por el Espíritu Santo, cita esta referencia, porque sabía que el pueblo lo iba a entender. Y vemos que Pedro nuevamente testifica sobre la resurrección de Jesucristo, dice, de la cual nosotros somos testigos. Y por último, nuevamente vuelve a repetirlo, dice que por la fe en su nombre esta persona ha sido sanada. Estamos hablando del cojo de nacimiento. Hechos 3, del 17 al 23. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os habla. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Aquí Pedro, igual que en su discurso anterior, pone en evidencia lo que hizo el pueblo. Primeramente dice que por ignorancia le entregaron.
le atribuye la responsabilidad de la entrega de Jesucristo a las autoridades y por ignorancia. En el fondo lo hace responsable a ellos. No existe otra persona ni otro grupo de personas que haya sido responsable por la muerte de Jesús, sino que ellos mismos. Obviamente incentivados por los líderes del pueblo, fariseos y saduceos, pero lo hicieron por ignorancia. Luego menciona que todo lo que era necesario que el Cristo padeciera, esto hace referencia a profecía, y de hecho en el Evangelio se puede ver que Jesucristo dice para que la Escritura sea cumplida. Más de una ocasión usó esa frase, señalando que los profetas hablaron de él. Pero aquí vemos algo interesante, y que es claro que también tiene que ver con nuestra relación actual con Dios, es que Pedro hace un llamado al arrepentimiento. Es decir, a pesar de que de cierta manera ya habían como perdido todo, Pedro les da una solución y hace un llamado al arrepentimiento. En el 19 dice así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Le está dando una nueva oportunidad de conocer a Cristo. Le está diciendo, ok, ya se equivocaron, ok. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tienen la facultad, tienen la oportunidad de arrepentirse y convertirse, como dice esta escritura. En el versículo 21 habla sobre la segunda venida. Dice aquí en desierto es necesario, en el 21, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Está hablando de la restauración de todas las cosas, está hablando sobre la segunda venida. O sea, Pedro siempre en su discurso hablaba, ustedes fueron, o sea, hasta estos dos que hemos visto, dice, ustedes han sido responsables de la muerte de Cristo, hace un llamado al arrepentimiento, testifica de su muerte, de su resurrección y su ascensión, y además anuncia su segunda venida. Y vemos que en el capítulo 22 y 23 hace una referencia a una profecía que dio Moisés, que está en Deuteronomio 18, del 15 al 20. Luego, si la quieren buscar, está ahí. Finalmente, Hechos 3, 24 y 26 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí vemos una referencia en 2 de Samuel, también si lo pueden buscar después. 7 vemos que los profetas hablaron de Jesús. Y así mucho. De hecho, más adelante vemos que Pedro nombra a David como profeta. También habla de muchas profecías que tienen que ver con Jesucristo. Luego Pedro, de cierta manera, acerca la realidad de Jesús con su público, con las personas que le estaban escuchando. Le dice, ustedes son los hijos de los profetas y de los pactos. En el fondo, este mensaje es para ustedes, no es para otra persona. Es para ustedes que deben escucharlo ahora. Vuelve luego a mencionar otra profecía. Dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Es una profecía que se le da a Abraham, y esto en referencia al versículo 25 de Hechos. Es una profecía que se le da a Abraham en Génesis y que, claro, tiene completa relación sobre Jesucristo. Y por último, en el 26 le recuerda, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Es decir, la salvación fue enviada primero hacia los judíos. Jesucristo se acercó primeramente hacia los judíos y estuvo con ellos, pero aún así le negaron. Para el próximo video es necesario que podamos leer Hechos 4, y algo muy importante que, bueno, no lo he mencionado hasta ahora,
es que sería bueno que puedan tener un tiempo de oración y de pedirle a Dios que nos vaya revelando a través de su lectura, o sea, de la lectura de su palabra, eh, lo que Él nos quiere hablar. Es muy importante antes de leer, pedirle que nos revele. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias.